Buenas, somos el grupo 4 y vamos a presentar nuestro proyecto del sonar conformado por los siguientes integrantes. Carlos Serrano Sanz, Alex Ballesteros Frías, Carlos Rodrigo Villanueva Illescas y yo, Carlos Ángel Cruz Moreno. Así como una breve introducción, pues nuestro prototipo trata algo parecido a lo que se utiliza en la navegación marítima, por ejemplo los submarinos, que es un radar, que es un sonar que básicamente se encarga de detectar obstáculos y alertar mediante indicaciones visuales. Por ejemplo, utilizando un LED y un zumbador para emitir sonidos. Esto junto con un processing para generar la interfaz visual del radar a tiempo real. Sobre los materiales usados, pues hay una combinación de componentes electrónicos y de materiales de montaje. En el caso de los materiales de los componentes electrónicos, encontramos una placa de desarrollo Arduino, que es básicamente la unidad de central de control del proyecto, el sensor ultrasónico con un tag de HC, con una etiqueta de HCSR04, que se encarga de emitir el pulso de sonido y recibir el eco para medir la distancia. Luego el servomotor, que es el que se encarga de rotar el sensor ultrasónico para realizar el barrido angular, el que se encarga de darle giro básicamente. La placa de pruebas ProtoBoard, que es más conocida como la ProtoBoard, que facilita las conexiones temporales de circuitos sin necesidad de soldar. Hemos utilizado cables de conexión, como cables macho-macho y cables macho-hembra, para interconectar el Arduino con el sensor, con el LED, con el zumbador y con el servomotor. Luego tenemos el LED RGB, que este se va a encargar de cambiar de color durante la búsqueda y la detección de objetos. Luego el zumbador es básicamente que se mantiene en silencio durante la búsqueda y en el momento que detecta un objeto a menos de 30 centímetros emitirá una melodía. Luego las resistencias que hemos utilizado son de 220 ohmios que se colocan en algunas baterías del LED RGB. Y sobre los materiales más de montaje, hemos utilizado nosotros una pieza de cartón rígido, que es un rectángulo de cartón de más o menos 8x4 que hace de soporte para el sensor ultrasónico en el brazo del servomotor. Luego, una caja de cartón que se va a encargar de emular como la estructura del submarino y actúa como soporte del servomotor de la protoboard y el Arduino. Luego, hemos utilizado cinta de precinto para fijar el cuerpo del servomotor a la caja de cartón y así que no se tambalee a la hora de realizar el giro. Cinta de pintor, básicamente para que a la hora de pintar no ensuciáramos las partes ya pintadas o materiales que nos sirven de funcionamiento del proyecto. Los sprays de pintura que han sido para pintar esas partes y darle un toque más llamativo y decorar el prototipo, asemejándolo lo más posible a un submarino. Y ya por último un cúter que nos hemos utilizado para darle más rango de giro al servomotor y al cableado que hace que funcione conectado a la protoboard y al Arduino. Conexiones eléctricas del proyecto. En primer lugar os voy a explicar la alimentación general, que conectamos el pin del Arduino, del pin GND a la protoboard en la línea negativa para luego poder tener más cables ahí conectados. En siguiente lugar, el servomotor, el cable rojo, lo conectamos al pin de 5 voltios del Arduino para que tenga la máxima potencia posible en nuestro proyecto. El cable marrón lo conectamos a la línea negativa de la protoboard y el cable amarillo al pin digital 12. Luego seguimos con el sensor ultrasónico HC. El pin UFC va al pin digital 6. El pin GND va a la línea negativa de la protoboard. El pin TRIG va al pin digital 10. El pin ECO va al pin digital 11. Seguimos con el LED RGB, que es el LED que cambia de color. La patilla más larga, el cátodo, va a la línea negativa de la protoboard. La patilla roja va conectada junto a una resistencia y al pin digital 8. La patilla verde a la resistencia también de 220 ohmios y al pin digital 9. Y la patilla azul no se usa. Y en último lugar el zumbador, el buzzer, el positivo, la patilla larga va al pin digital 7. El negativo, que es la patilla corta, a la línea negativa de la protoboard. Y cabe recalcar que conectamos las cosas a los pines digitales para que luego salga como referencia en el software y que les dé algo de corriente también. Voy a explicar lo que hace el processing. Aquí vemos cómo sale el mapa de calor y se puede cambiar la escala. Aquí vemos que detecta cosas, pero como no está dentro del rango, que es 30 centímetros el que hemos puesto, no suena ni se detecta. Pero si ponemos la mano aquí, vemos que ya sí suena y se pone aquí. Y luego, una vez cuando vuelve,
limpia todo lo que es el mapa de calor para que ya se vea normal. Por ejemplo, ahora aquí detectaba mi mano y ahora cuando vuelve no debería detectarla. Ahí está. En este código programamos un radar ultrasónico usando Arduino. El Arduino controla un servomotor, que es el que mueve el sensor HC-SR04 y mide la distancia al frente y envía información al ordenador. Y en el programa Processing, que luego lo enseñaré, se dibuja el radar como tal. Primero es incluir la librería servo.h, que necesitamos para mover el servomotor. Después definimos las constantes para cada pin del proyecto. Después defino el angmin y angmax, que son los ángulos entre los que quiero que el servo se mueva. Y así evito que gire demasiado y se choque con la caja. También definimos servo delay, que controla la velocidad del barrido. Y luego creo el objeto servo y variables para el ángulo y para cada paso. También la variable distancia guarda la última distancia medida. Para el LED y el zumbador se crean estas variables que manejan la melodía que suena cuando hay un objeto cerca a menos de 30 centímetros. En esta función de medir distancia, centímetros, se envía un pulso de activación al pin trig del sensor y después se mide cuánto tiempo está en high el pin eco. Este tiempo es el que tarda el sonido en ir y venir, por lo tanto lo tengo que transformar en centímetros y dividirlo entre 2, ya que es ida y vuelta. Y esta función devuelve la distancia medida en cada ángulo. Después tenemos el setup. En el setup configuro los pines del HC como entrada y salida. Están aquí y aquí. Después adjunto al servomotor el pin correspondiente. También inicio el puerto serie a 9600 baudios. Y finalmente coloco el servo en su posición inicial usando angmin. Vale. El loop es lo principal del código. Primero escribimos el ángulo actual en el servo con mi servo right ángulo. Eso hace que se coloque en esa posición. Luego esperamos un poco para que tenga tiempo de moverse y actualizamos la variable ángulo. Si llega al máximo o al mínimo del rango, cambia el paso de positivo a negativo, dependiendo de si quieres que gire para la izquierda o para la derecha. Después, cuando el servo ya está apuntando en una dirección concreta, llamamos a medir distancia para obtener la distancia real que hay delante del sensor, que sería esto. Por último, enviamos los datos al processing con un formato que sería distancia, punto y coma, ángulo. Y cada lectura tiene que ir en una línea distinta. Lo último que tenemos aquí sería el sistema de alerta que enciende el LED a rojo cuando hay algo cerca y si no lo mantiene en verde. Y también si hay algo cerca el zumbador empieza a sonar y si no hay nada cerca el zumbador se queda callado. Al final del loop lo que hacemos es un pequeño delay del servo para controlar la velocidad a la que gira el radar. En resumen, este código controla todo el hardware del radar. Mueve el servo, mide con el HC, gestiona la alarma visual y sonora y envía los datos al ordenador. La parte física la hace Arduino y la parte visual será en el processing, que explicaré en otro vídeo. Este código de processing es el que se encarga de la parte gráfica del proyecto. Recibe los datos que le envía Arduino por el puerto serie y dibuja en tiempo real un radar.
que es una especie de abanico tipo sonar con una línea de barrido que siga el servomotor y un mapa de calor que marca dónde hay objetos y a qué distancia. Lo primero que hago es importar la librería de serie Processing y crear un objeto puerto para comunicarme con Arduino. Después defino el puerto serie, que sería el COM3, y los 9600 baudios que tiene que coincidir con los que he configurado en el código Arduino. Después configuro los ángulos mínimo y máximo que voy a manejar, que van a ser de 0 a 180 grados. Esto representa el rango teórico del servomotor. También configuro la escala de la distancia del radar. Después creo un array donde voy a guardar para cada grado la última distancia medida. La idea es que última dist en la posición 0 guarda la distancia cuando el servomotor estuvo a 0 grados. Y si última dist en la posición 90, pues guarda la última distancia a 90 grados. Y así lo guarda hasta 180. Distancia actual y ángulo actual. La distancia actual es la última distancia recibida y ángulo actual es el ángulo del servo, que es el mismo que usa Arduino con servo.write. Luego después definimos la geometría del radar, que CX y CY son las coordenadas del centro del radar, radio es el tamaño del abanico y radstep es cuántas divisiones hago hacia afuera para generar el efecto del mapa de calor. Después, en el setup se configura todo. Definimos una ventana que va a ser de 900 por 600 píxeles con un renderizado 2D y un suavizado de las líneas, que es el smooth. Después calculamos el centro del radar con estas fórmulas de aquí. Inicializamos el array de última dist y activamos el modo de color HSB para poder hacer el degradado verde, amarillo y rojo de forma sencilla, que sería este. Por último, abrimos el puerto serie y con buffer until n/n le decimos al processing que espera recibir una línea completa terminada en un salto de línea para llamar a serial event. La función draw es el bucle principal gráfico. Se ejecuta muchas veces por segundo y dibuja todo el radar. Están dentro de las diferentes funciones para dibujar el radar. La angle to screen es una conversión de ángulos. Esta función convierte el ángulo que manda Arduino a un ángulo en pantalla. Dibujar abanico base. Se pinta la estructura fija del radar, que sería un semicírculo con varias líneas radiales y una línea base. Dibujar heat map, toda esta función. Esta es la parte que recorre todos los ángulos y para cada ángulo recorre varias distancias hacia afuera. Se mira la última distancia guardada para ese ángulo en última dist y la posición y recorro los anillos hacia afuera y calculo si cada anillo está cerca de la distancia medida. Si un anillo está alrededor de la distancia medida, calculo una intensidad que va del 0 al 1 y en función de esa intensidad se pinta un pequeño círculo. Y dependiendo de la intensidad, con más brillo, con menos brillo, con un color más rojo o más verde. Así se simula como un radar militar. Dibujar barrido usa la variable ángulo actual que viene desde el Arduino y convierte ese ángulo en angle to screen. Se calcula la punta de la línea con cos y sin y con el coseno y el seno y dibuja una línea desde el centro del radar hasta la punta y añade un pequeño círculo al final. Esta línea siempre está sincronizada con la posición real del servo. Dibujar HUD simplemente muestra información útil en la parte superior de la pantalla. Muestra el título de radar ultrasónico,
la distancia actual en centímetros, el ángulo actual del servo y la escala de distancia. Esta escala de distancia se puede controlar con la rueda del ratón. El Serial Event lo que hace es recibir los datos de Arduino. Cada vez que llega una línea con el formato adecuado, que sería con el punto y coma, bueno, distancia, punto y coma, ángulo, lee esa línea completo, busca el carácter punto y coma y separa la parte de la distancia de la parte del ángulo y convierte ambas en enteros. Gracias a esto, el radar gráfico está directamente sincronizado con los datos físicos que mide Arduino. Y por último tenemos Mouse Wheel, que lo único que hace es que con la rueda del ratón puedas acercar o alejar la escala del radar. En resumen, este código de processing recibe en tiempo real los datos que le manda Arduino y los transforma en una visualización estilo radar. El servomotor marca el ángulo, el HC aporta la distancia y Processing dibuja el abanico, la línea de barrido y el mapa de calor. Y así conseguimos un pequeño sistema de radar interactivo que combina hardware y software. Vale, ahora, ¿ya está? Sí. Vale, que se limpie. A ver ahora.